buenas tardes compañeros, les queremos ya presentar la educación humanística en Italia. Para comenzar vamos a hablar del humanismo como conciencia educativa. Hay un vínculo que existe entre la educación y el humanismo. El humanismo fue esencialmente una revolución pedagógica. Muchos humanistas escribieron un buen número de elocuentes páginas para aportar a la nueva educación, que estaba en contra totalmente de la escuela escolástica. Erasmo fue un humanista, filósofo y teólogo. Era desconfiado por los inútiles laberintos de la didáctica, que se dedicaba solo a memorizar. Pero todo lo conocible hasta ese momento científico y lógico estaba dentro de las obras de la antigüedad, de la edad clásica. El medioevo había añadido poco o nada en cuanto a conocimientos propiamente tales. Los humanistas en ese entonces tenían preferencia en los poetas, los historiadores y los moralistas, pero no descuidaron las lecturas científicas y filosóficas. Los humanistas optaron por lanzarse a la filología, que es la encargada de captar el verdadero sentido a los textos estudiados. Para ese entonces, para poder acceder a las bibliotecas, se debía tener gran conocimiento del latín y del griego. Características de la educación humanística. Se tenía gran interés por el contenido para no malinterpretar el aspecto formal de la actitud humanística. Todos los humanistas presentaban su educación como la manera de formar al hombre en cuanto a hombre, no médicos, ni capitanes, ni eclesiásticos o ninguna otra profesión con capacidades particulares. La educación humanística también se preocupaba por la integridad de la persona, con la tendencia de cultivar todos los aspectos de la personalidad, físicos, intelectuales y estéticos o religiosos. Otro carácter de la educación humanística es la aristocracia, donde la exigencia era la cultura de las nuevas élites políticas o económicas. Los humanistas no se ocuparon de la educación popular, dejando también las actividades artesanales, la pintura, la escultura y la arquitectura. Las escuelas humanistas eran para grandes privilegiados, no todos podían acceder a ellas, y cuando algunos asistían eran enseñados en una profesión específica como los mercaderes. Pero los humanistas lograron vencer el prejuicio de que la mujer era menor que el hombre y permitieron así comenzar una igualdad de género. Los principales tratadistas italianos. Como se había dicho antes, no hay humanistas que no se haya ocupado de los problemas educativos. Todavía no los había. Pero a continuación, algunos de los más célebres planteamientos se presentaron. El tema frecuente de la pedagogía humanista es el de un equilibrio entre scientia rerum y peritia literario. Leonardo Bruni y Bernardo da Siena fueron escritores importantes que aludieron al querer por estudiar con un sentido en particular, en deleitarse de lo que se estaba estudiando o aprendiendo. Por otro lado, Maffeo de Lodi, desde su influencia humanista, reprobó en su totalidad los azotes o los castigos físicos contra las personas. Él decía que después del castigo la persona quedaba humillado y esto es totalmente inaceptable. También se tenía la idea de formar un hombre libre, que se trataba de la obligación de ganarse la vida con artes innobles que tienen con el fin la ganancia y el placer. León Battista Alberti y su obra de la familia. En lengua vulgar se describió el más notable tratado de educación compuesto en la Italia humanística, es decir, el de la familia, de León Battista Alberti, el cual nació en 1404 y falleció en 1472. Nació en Génova, en una familia de exiliados florentinos. Fue, como es notorio, uno de los más grandes arquitectos de su época, pero le preocupaba en sumo grado no ser confundido con los maestros albañiles, es decir, con los arquitectos de origen modesto formados por aprendizaje directo, en lo que debe verse no tanto un prejuicio social cuanto su nuevo concepto de arquitectura, una ciencia propiamente tal, con base histórica muy precisa en la clasicidad. Alberti es fundamentalmente optimista, sea por lo que toca a la naturaleza humana, que siempre o casi puede orientarse hacia el bien, como por lo que se refiere a la posibilidad de percibir en ella precozmente las inclinaciones. Alberti decía que el mejor servicio que puede presentarle al Estado es dotar ciudadanos de bien. Alberti insiste con ahínco en la importancia de la actividad o ejercicio, fundándose en
preceptos médicos y declarando: absténgase del ejercicio solo quien no quiera vivir contento, jocundo y sano. Ahí él resalta pues como la importancia del ejercicio, de las actividades, y resalta que es importante para mantenerse, en palabras de ellos, jocundo es felicidad, y que con el ejercicio se mantenía uno más feliz y más sano. Por eso es preferiblemente criar a los niños en el campo, donde tengan oportunidades de dedicarse a todo género de actividades, juegos y deporte. En pocas palabras, Alberti quiere una educación activa y viril. Sobre este concepto de la virilidad insiste mucho, al punto de parecer descortés para con el bello. Con todos los ejercicios físicos y militares, según Alberti, se deben cuidar, no menos que los literarios, en cuanto son cosas no menos necesarias a la costumbre y a la vida civil, y tales que los pequeños, sin gran fatiga, los aprendan pronto y bien. El cortesano de Baldassare Castiglione. Mantuano Baldassare Castiglione nació en 1478 y murió en 1529. Merecida fama, conquistó de inmediato en Italia y en Europa la obra que él publicó. En su obra él analizaba y idealizaba su experiencia de devoto y diligente cortesano de diversos príncipes italianos como Montefeltro, de Urbino y el Papa. El librito, en forma de diálogo, compuesto en gran parte entre 1508 y 1516, pero salió a la luz en 1528, con el título de Segundo Cortegiano. Se tradujo muy pronto al español, al inglés, al francés y al latín. Él se hace una síntesis entre el ideal de cortesía que informaba la educación del caballero en sus más refinadas manifestaciones y el ideal de perfecta cultura literaria propia del humanismo. Con esta síntesis, Castiglione se propone formar el perfecto colaborador del príncipe. Naturalmente, nos hallamos lejos del ideal humanístico del libre ciudadano, pero también a este propósito se debe tener presente que por el momento la situación italiana dejaba un amplio margen de libertad a tales cortesanos y en general a los artistas literarios, científicos, entre otros, que vivían en la órbita de aquella corte señora, es decir, esencialmente la libertad de largarse con viento fresco y ofrecer sus servicios a otras cortes o bien a los gobiernos republicanos que aún sobrevivían. Por eso, aunque el tipo de cortesano bosquejeado por Castiglione es un tipo ideal en Italia, aún no es todo irreal. Su deber consistía en aconsejar el bien y desaconsejar el mal a su señor, haciéndose intérprete de los verdaderos intereses de éste y velando por su verdadera gloria. Son tantas las perfecciones que Castiglione pretende concentrar en su personaje ideal, al que quisiera no solo recto y culto, sino también conocedor de todo arte y ejercicio físico y militar, refinado de modales y capaz de esconder el arte bajo una cierta altivez y señorial indiferencia. Y a decir verdad, hay momentos en que podría identificarse con esa figura los rasgos del gran Federico de Montefeltro. Él lo resalta mucho a él porque él dice que él era el discípulo de Vittorino, por cuya orden se había construido algunos decenios antes el palacio donde estaba ambientado el diálogo, que fue uno de los más grandes e ilustres capitanes de su época, sin perjuicio de su ánimo y cultura de humanista, y sin desmedro de las más refinadas noblezas del trato. Las escuelas humanísticas y la academia. La educación humanística se afirmó primero en Italia antes que en todo el resto de Europa. Las universidades preparaban teólogos y juristas, pero concedían poco a la cultura, lo cual determinó la asignación de algunas instituciones privadas de la alta cultura, las academias. Cada academia proponía tipo de estudio. La academia platónica era de carácter filosófico, la academia romana de carácter arqueológico y la academia pantoniana de carácter literario. Las academias no son instituciones educativas y no sustituyen las universidades. La educación humanística en Italia se dio a nivel muy secundario y más privada que pública. La escuela de Guarino tenía una caracterización de unión, familiaridad y mucha organización. Guarino dividía su institución en 3 cursos: la elemental, gramática y la retórica. Victorino de Afaltre creó la Contuberión. Cobraba poco o nada a los estudiantes más pobres y honorarios elevados
a los más adinerados, los patricios y benedictinos. La escuela gozaba de un alto prestigio, ya que enseñaba espléndidamente latín, griego y la matemática.